Bien, queridos hermanos, hoy día es viernes, primer día, ¿no? De este mes de diciembre, viernes 1 de diciembre, hermanos, estamos en la lección 9, ¿no? La última lección de este año, o bueno, de este trimestre, ¿no? Es el último trimestre, es cuarto trimestre, ¿no? De este año 2023. Bien, hermanos, hemos estudiado ya toda la lección que corresponde a esta semana. Y lo que nos toca en esta mañana es hacer un resumen. Justamente, hermanos, pues aquí el día viernes ya algo como un resumen. Hay preguntas en nuestra lección de escuela sabática, como introducción así, y de luego repasaremos un poco la presentación que hace nuestro hermano Sergio Fustero, ¿no? Para afirmar un poco lo que hemos aprendido esta semana. Pero la participación de ustedes, hermanos, es muy importante. Vuestras preguntas, algo que no hayan entendido o algo que han entendido y que lo están experimentando. Es bueno que ustedes, hermanos, pues compartan, hermanos. Aquí en la lección, hermanos, para estudiar y meditar, justamente hay algunos últimos comentarios y está haciendo alusión, hermanos, pues acá a que el Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo es el mismo, hermanos, es el mismo para los pobres que también el amor por los ricos y los poderosos del mundo, ¿no? Bueno, entre comillas, hermanos ricos y poderosos, porque todos somos iguales, hermanos, todos somos iguales. El Señor Jesús pues murió por todos, ¿no? Tanto por los príncipes como por los necesitados, indigentes, ¿no? Jesús, hermanos, conocía pues la manera más eficaz de llegar al corazón de todas las personas. Cuando Él estuvo en esta tierra, alcanzó pues a todo tipo de personas, ¿no? Que tienen dinero, no tienen dinero, necesidades, enfermos, para todos. A todos llegó, pues, ¿no? Plantó la semilla, hermanos, ¿no? Y los discípulos tenían que continuar cultivando, ¿no? Esa semilla del evangelio en los corazones de las personas, ¿no? Nos advirtió que, también el Señor Jesucristo nos advirtió que es más fácil, dice el Señor, bueno, aquí hay un llamado de atención, ¿no? Y aquí vienen las preguntas ya, ¿no? Dice, es más fácil, hermanos, pasar un camello por el ojo de una aguja. Así dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso que es más fácil pasar un camello? Dice, un camello pueda pasar, ¿no? O sea, el ojo de una aguja, hermanos, es una puerta chiquita que hay en Jerusalén y que arrastrándose un camello puede pasar, pues arrastrándose apenas puede pasar, ¿no? Entonces, pero eso es fácil todavía, dice el Señor Jesucristo, pero sí lo que es difícil es que un rico, una persona rica, entre en el reino de Dios. Entonces hace esa comparación, pero ¿por qué el rico es difícil que entre en el reino de Dios? ¿Por qué dice el Señor Jesucristo eso en Marcos 10:25, hermanos? A ver si alguien puede contestar. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que un rico pues es difícil que entre en el reino del Señor? Fácil sería que un camello, o sea, por la puerta chiquita pueda arrastrándose a entrar, pero un rico difícil, ¿ah? Que entre en el cielo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿no? Hermano ¿Por qué? Pastor. Hermana, por favor, a ver. Bueno, el ejemplo del camello es porque, si bien es cierto, el camello arrastrándose puede entrar por la puerta, pero el camello se tiene que entrar muy bien su joroba. O sea, estos que tenían joroba muy grande no podían entrar por la puerta, y aquellos que llevaban carga mucho menos. Entonces, tenía que ser un camello que no tuviera tanta joroba, el que podía entrar, y que no tuviera toda esa carga. Eh, la, el, la parábola en realidad es que el rico tiene que sacarse todas sus cargas, toda esa riqueza que lleva encima, toda esa carga de que yo soy poderoso, de que yo tengo influencia, de que yo soy famoso, de que yo soy aquí, yo soy allá. Tiene que sacarse todo eso para poder entrar por la puerta pequeñita. Y eso es lo que pide Dios, que es más fácil, ¿cierto? Entrar, sí, pero sin ninguna carga. Desnuditos como Dios nos dejó en el sentido espiritual, mis hermanos. O sea, en el sentido espiritual de todas esas cosas malas que traemos de atrás, ¿cierto? Que acarreamos con el pecado, para poder entrar.
Muy bien, hermana. A ver, ¿qué dices tú, hermano? Hermana, también participa. A ver, ¿por qué un rico difícilmente puede entrar en el reino de los cielos? Es lo que dice el Señor Jesús, yo no lo digo, es la palabra de Dios, dice, no. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, dice, que un rico entre en el reino de Dios. Marcos 10:25. Entonces, participa, hermanos, ¿no? Vamos a ver ahora algunas otras causas, hermanos. A ver, pensemos, meditemos. Y tal vez nosotros mismos, los que estamos en esta sala, pongámonos en esa situación. Si fuéramos millonarios, ricos, hermano, así materialmente, no sé, o tuviéramos poder, no sé, o ahora mismo, ¿no? ¿Por qué vendría, no, este mensaje, ¿no? De parte del Señor, de que difícilmente un rico entre en el reino de Dios, pues, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón, no? ¿Cuál sería la razón? Pero vamos a ver, aquí en el comentario me parece que está dando la respuesta también. Vamos a seguir leyendo, dice aquí, esta semana, hermanos, tenemos pues el desafío de llegar a los poderosos y los ricos con el Evangelio de Jesucristo. El objetivo, hermanos, del estudio de esta semana era cómo llegar justamente a estas personas supuestamente poderosas políticamente, de repente autoridades como el presidente del Perú, de Chile o de cualquier país, cómo alcanzo el Evangelio a este presidente, ¿no? A los ministros, no sé, a los congresistas, a los alcaldes, a los gobernadores, que tienen pues en sus manos de repente el poder de tomar ciertas decisiones, ¿no? Eh, ¿Cómo alcanzamos a esas personas, ¿no? Eh, con el Evangelio, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? ¿Cómo yo puedo alcanzar? Entonces, ese rico que de repente aquí la palabra de Dios me dice que es difícil, ¿cómo alcanzo ahí a ellos? Dice aquí, hermanos, ellos, aquí nos está dando ya respuestas, ellos necesitan la salvación tanto como los demás, aunque por desgracia, hermanos, aquí no se den cuenta, miren, aquí está la respuesta, hermanos, aunque por desgracia no se den cuenta de ello, debido a la sensación de seguridad que creen que les ofrece su riqueza. Aquí hay una respuesta, hermanos, a la pregunta que hemos estado haciendo. Entonces acá el rico, el poderoso, tiene esa sensación de seguridad. Se siente seguro, hermanos, con su trabajo, que gana bastante dinero, cree que no le va a pasar, no tiene necesidad. Así que, o con el dinero que tiene, pues, hermanos, es rico, cree, tiene una, diría yo, falsa sensación, ¿no? De seguridad, de que no necesita de nada, tiene todo, ¿no? Entonces, no sé si eso viene a ser la respuesta, hermanos, porque el rico o el poderoso, o sea, si fuéramos ricos o poderosos, no sé, tendríamos una falsa seguridad que nuestra riqueza, ya tengo todo, no necesito nada, así que hay una falsa seguridad ahí, hermanos. Eh, no sé si alguien puede aquí, hermanos, pues eh, añadir algo más a lo que nos dice la lección, hermanos. Muchos, dice, mucho se ha dicho, Hermano, hermanos, con justo, respecto. Sí, hermana, a ver, es que hermanita. estaba dando la posibilidad de que alguien dijera algo, pero como no dijeron nada, bueno, aprovecho. Hermano, lo que pasa, a veces Dios nos pone en posición para hablarle a poderosos. Si bien es cierto, no a todas las personas las pone. Vemos el caso, por ejemplo, de que Pablo fue, si bien es cierto, él evangelizaba a todo el mundo, él llevaba principalmente el mensaje a los poderosos. Vemos cómo se presentó ante los gobernadores y emperadores, me parece. Eh, él, Dios lo utilizó de esa forma. Eh, lo que no quiere decir que a personas que a lo mejor no tengan la preparación que tenía Pablo, no las haya puesto en una posición similar. Pero por lo general, cuando vemos, por ejemplo, el caso de la hija de nuestra hermana Nancy, que trabaja en la fiscalía, ella, al haber estudiado y tener una preparación y tener un trabajo que le permite estar en ese rango de esas personas, ella puede hablarle a esas personas, lo que es más difícil para aquellos que a lo mejor no estudiamos lo mismo. Pero Dios puede utilizarlo de la misma manera. Ahora, por ejemplo, mi marido trabajó de conserje en un edificio
en que o sea, cada edificio costaba miles de dólares, o sea, era muy caro. Entonces tenía acceso a hablar con gente que eran abogados, que eran empresarios, y se presenta esa posibilidad. Y cuando se presenta esa posibilidad, hay que aprovecharla. A mi marido le ha tocado de repente hablar horas con alguien acerca de la palabra de Dios, y orar también en su oficina, también con otra persona que a lo mejor en una situación en que alguien le va a hablar o le va a golpear la puerta, esa persona no la va a escuchar, pero cuando uno tiene esa posibilidad de poder hablar con alguien, de entrar en confianza con esa persona, que era el caso de mi marido al estar en ese lugar de trabajo, las personas se abrían, podían hablar con él, de repente le manifestaban algún problema, o mi marido, al conocerlos ya de tanto tiempo, sabía cuando tenían un problema y tenía la confianza, bueno, Dios les dio también el don, ¿cierto?, para poder hablarle a las personas y, y poder preguntar qué pasa y entrar ya en un terreno más de confianza y poder entregarles el mensaje. Creo que es eso. No a todos el Señor nos pone en una posición de hablarle a un poderoso. No digo que, o sea, ni menosprecio a aquellos que no tenemos tanta preparación como algunos, pero claramente aquellos que tienen más preparación de repente están con otro roce de personas y tienen la posibilidad de hacerlo. Como dije, no quita que nosotros también de repente tengamos esa posibilidad, pero es más posible para los que ya están en ese rango de personas. Muy bien, gracias, hermana. Creo que ahí está, hermanos, una de las recomendaciones, ¿no? Que cómo nosotros o quiénes pueden alcanzar a esa gente, ¿no? Caso está haciendo mención a Maribel, que ella es juez, ¿no es cierto? Llegó a alcanzar, entonces ella también trabaja así, junto a los jueces, a los abogados. Bueno, ahí está ella, ¿no? Entonces ella, ¿no? Puede alcanzar, pues, a los otros jueces, ¿no? Entonces, y ella puede invitar, bueno, estudiar con la palabra del Señor, invitar también a venir a la iglesia y tantas cosas, ¿no? Que realmente en algún momento lo hemos hecho también eso, ¿no? Invitar a todos los jueces ahí, ¿no? Para que, y a las autoridades, ¿no? Judiciales para que puedan escuchar la palabra del Señor. Claro que no directamente se les ha invitado para escuchar la palabra del Señor, sino no, con algunos temas que a ellos les interesan, ¿no? Pues, pero el canal para alcanzar esa invitación a ellos fue, pues, Maribel. Ahora, Doris, que nuestra hermana creo que está ahora de viaje, ella tiene, pues, ahí también una empresa, está ahí dirigiendo esa empresa con otro socio, ¿no? Entonces, tiene la libertad, ella da estudio bíblico a todo su personal, la fe de Jesús, alcanza, pues, a todas las personas que están ahí en la empresa, por la posición en la cual está. O un profesor, ahí está el hermano Elías, por ejemplo, él trabaja en la universidad, en UNSAG. Entonces, él alcanza a todos sus colegas, les predica a diestra y siniestra a todos sus colegas ahí en el departamento de ingeniería civil, él es ingeniero civil, y a todos sus alumnos también, sus alumnos llevan la Biblia también, los mismos alumnos dicen, no, ya profesor, nos toca leer la Biblia, les dicen, no, porque todos llevan su Biblia también ahí, bueno, Él alcanza, o sea que dónde nos ha puesto, en qué posición nos ha puesto el Señor, en ese entorno tenemos que trabajar. ¿Y cuántos otros hermanos así, millonarios también, entre millonarios se encuentran ellos y como ya uno de ellos es hermano, invita a los demás porque tiene necesidades, problemas de que separación de los hijos que están en la droga, e invita a los grupos pequeños, y escuchado ese testimonio, de que ese hermano millonario invitó a otros millonarios y así que encontraron la solución para todos sus problemas, se convirtieron en creyentes y encontraron la solución a todos sus problemas, ¿no? Qué bien, hermanos. Entonces ahí está, ¿no? Cómo el Señor nos está recomendando quiénes llegar, ¿no? Y quiénes ser canales. Pero también, hermanos, he visto que también para este hermano que hablaba, ¿no? Que este es un profesor, un catedrático de las grandes universidades, no sé si es en Francia, Alemania, pero él cuenta su testimonio que fue alcanzado, creo que era un zapatero, alguien, ¿no? Que le llevó todos los libros de Espíritu de Profecía, como él era lector,
entonces pues leyó estos libros y también ahora es nuestro hermano. Era un gran profesor de materialismo seguramente, ¿no? O sea, él era el máximo, uno de los grandes exponentes en este mundo, ¿no? Acerca de ¿cómo llamamos esto? De la evolución, el evolucionismo, profesor del evolucionismo, ¿no? Investigador famoso, pero pues leyendo los libros de Espíritu y Profecía, ahora es un hermano nuestro, se ha convertido y ahora él también a través de todos los medios en todo el mundo tiene pues sus mensajes acerca del creacionismo, ahora con autoridad, ¿no? Él predica acerca del creacionismo y hace ver también los dos lados, ¿no? El evolucionismo y el creacionismo, e invita a las personas también así científicas a que tomen una decisión, elijan, ¿no? O bien el evolucionismo o bien el creacionismo. Pero, y es así, hermanos, Dios nos puede usar también, ¿no? Así para alcanzar a estas personas, ¿no? De alguna manera. Gracias, hermanos. Ahí está una de las soluciones, cómo alcanzar a las personas poderosas y ricas. Dice aquí nuestra lección, hermanos, del día viernes, el comentario dice, mucho se ha dicho con respecto a nuestro deber hacia los pobres desatendidos. Sí, bastante dice la Biblia que acudamos, ¿no? A la gente que necesita, ¿no? Ah, bueno, pero no debe dedicarse, hay una pregunta, dice, ¿no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos? A ver, hermanos, como estábamos comentando, hermanos, los ricos también tienen necesidades, pues, hermanos. Y generalmente los ricos a veces están la necesidad que tienen es cómo están tratando de cuidar su riqueza porque los ladrones están detrás de las personas ricas, pues no. Entonces no tienen esa estabilidad de repente allí. Por otra parte, los hijos a veces de los hombres ricos que no son bien dirigidos, a veces se pierden en las drogas, ¿no? Y ese es un problema. Y a veces también el matrimonio mismo se deshace, no por más dinero que tienen, y pues y por los afanes que tienen, pues también hay esa necesidad realmente. Solamente hay una aparente seguridad, ¿no? En la riqueza. O bueno, a ver si alguien va detectando también, como del joven rico, hermanos, ¿no? ¿Cuál era su problema de él? Miles de ricos han descendido, pues, hermanos, al sepulcro, al panteón, hermanos, han descendido miles de ricos sin que nadie los previniera, hermanos. Pero hermanos, aquí eh, dice aquí nuestra lección, pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan pues con el alma cargada, como ya lo hemos mencionado, hermanos. Y entonces hay preguntas que nos hace la lección de este día viernes, ¿no? Primera pregunta dice, Jesús derribó las barreras de casta y de clase al ministrar a ricos y a pobres durante su ministerio terrenal. O sea, para el Señor Jesucristo no había ricos ni pobres, varón ni mujer, no había diferencia. Todos somos iguales, 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 hermanos. Todos con la necesidad de tener, pues, salvación o vida eterna, ¿no? Todos. Entonces el Señor pues derriba todas esas barreras de clase social, de castas, ¿no? Todo el Señor lo derriba. Para Él es todos igual. Y para nosotros también debe ser así, que todos somos iguales. Pregunta, ¿cómo abordamos los adventistas esta cuestión de la brecha entre ricos y pobres tan arraigada en toda nuestra sociedad? A ver, hermanos, ¿cómo abordamos los adventistas esta cuestión de la brecha, de este vacío de repente o esta separación que a veces surge entre ricos y pobres, tan arraigada en toda nuestra sociedad? A ver si alguien quiere participar y responder esa pregunta. Vamos a ir a la segunda pregunta también, Hermano hermanos, dice Augusto, aquí. Sí, hermana con respecto a Moni. la primera pregunta, lamentablemente, así como somos prejuiciosos con esa gente que nosotros vemos que abiertamente están en pecado, ay, es borracho, ¿cómo va a aceptar a Dios? Ay, es prostituta, o ay, que es adúltero, esto, no dice tanto garabato y escucha ese tipo de música, ¿cómo le vamos a hablar de Dios? Tenemos el mismo prejuicio con los ricos.
con aquella gente que tiene más poder. Claramente sí, y existen razones para tener esos prejuicios, pero también tienen necesidades, como decía hace un rato usted en el comentario. Eh, quiero, por ejemplo, decir acerca de algo que usted dijo, un propietario del edificio en el que trabaja mi marido tenía problemas con su hijo con las drogas y la verdad es que estaba muy angustiado y mi marido, el Señor le dio ese don de poder conversar con las personas, de llegar a las personas, habló con él, bueno, hablaron de la palabra también, y hay una clínica acá en la zona y que es adventista, que es para tratar este tipo de, bueno, de males como la drogadicción, qué sé yo. Entonces tuvo la oportunidad de hablar con él y de también llegar con el mensaje a él. Ahora, si bien es cierto, es difícil decirle, hey, quiero un estudio, pero se les puede hablar y de repente algunos presentan esa necesidad de seguir estudiando más. El jefe de mi marido es cristiano, de otra religión, también es una persona que tiene una buena posición, eh, pero siempre conversaban con mi marido de distintos temas de la Biblia y mi marido, si bien es cierto, sin un papel o una fe de Jesús enfrente, siempre le dio estudios bíblicos. Entonces, creo que debemos quitar el prejuicio de que las personas ricas no quieren saber nada o no quieren escuchar nada. Son personas que tienen tanta necesidad espiritual como la tenemos nosotros. Entonces, lo que yo siempre les digo, debemos aprender a observar qué pasa a nuestro alrededor. Si estamos en contacto o tenemos acceso a estas personas que, como decíamos antes, tienen más poder, también ver sus caras. Si la cara dice mucho cuando alguien está sufriendo, cuando está contento, cuando está enojado. Entonces, el poder observar y el hablar con amor también nos ayuda a poder llegar a esas personas. Muy bien, hermanos. Ahí están las recomendaciones, cómo alcanzar, pues, ¿no? Con el mensaje a estas personas. Y en el entorno, hermanos, pues vamos a encontrar toda clase de personas, ¿no? Eh, y podemos alcanzar, ¿no? Por igual a todos, ¿no? Bueno, vamos con una segunda pregunta. La lección dice, Jesús dijo lo siguiente, el que fue sembrado, dice, entre espinos, escuchen hermanos, la palabra de Dios dice así, el que fue sembrado, dice, entre espinos, o sea, sembrado con la palabra de Dios, ¿no? Y el corazón es, pues, ¿no? Como el terreno, digamos, y la palabra de Dios como la semilla. Entonces, cuando el sembrador echa la semilla, cae pues en buena tierra y da buenos frutos, ¿no? Ahí, y cuando cae entre las piedras, crece inmediato, pero como no hay tierra, entonces seca la plantita. Y los que caen entre espinos, la semilla que cae entre espinos, también, hermanos, pues, ¿qué pasa con la plantita? Crece junto con las espinas, pero a veces las espinas lo ahogan, pues, ¿no? A la plantita, ¿no? Le ganan los espinos, ¿no? La plantita se muere. Entonces, el que fue sembrado entre espinos, dice el Señor, es el que, dice, el que oye la palabra, hermanos, escucha la palabra, ¿no? Pero el afán de este siglo, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, mira lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? El engaño de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin fruto, dice pues, ¿no? Ahí está, hermanos, como en la palabra de Dios, el engaño de las riquezas, o sea, la riqueza a veces viene a ser un engaño, a veces, hermano, ¿no? Ahogan pues la palabra, la semilla que ha entrado lo ahoga y queda sin fruto, dice así la palabra del Señor, hermanos. Bueno, aquí nos va dando cierta referencia, hermanos, porque a veces alguien que se va enriqueciendo, de repente es un hermano que está en la iglesia, pero en el corazón también no hay ese anhelo de tener riquezas, y a veces ese anhelo de tener riquezas hace de que uno se olvide de estudiar la lección, ya no está en el grupo pequeño, ya deja de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque está enriqueciendo de repente, ¿no? Entonces, dice ahí, y ese es un engaño, ¿no? Que hace la riqueza y ahí hace desaparecer la palabra del corazón, pues, ¿no? Y queda a veces sin fruto, ¿no? Se apartó de la iglesia.
¿Qué crees que quiso decir Jesús con el engaño de las riquezas? Dice la pregunta, ¿no? A ver si alguien también pueda, que está observando o está escuchando, hermanos, algo más puede decir a lo que estamos comentando. ¿Por qué no necesariamente tenemos que ser ricos para ser engañados por las riquezas? Y hay otra pregunta, hermanos, ¿no? Aplicándose a los demás. ¿Por qué no necesariamente tenemos que ser ricos para ser engañados por las riquezas? A ver, hermanos, ¿qué dicen? A ver, uno de repente no tiene riquezas materiales, ¿no? Pero sin embargo, hay un deseo de repente en la persona de ser rico, pero también de igual manera es engañado por ese deseo, diríamos así. A ver, ¿por qué? Eso justamente en la lección de esta semana hemos estudiado, ¿no? Tal vez con el joven rico, ahí damos la respuesta, ¿no? El por qué, hermanos. ¿Por qué? Si alguien puede detectar, hermanos, esto es importante, es prácticamente viene a ser un principio, creo, ¿no? Alguien, hermanos, de repente en este momento ya lo indicamos. ¿Por qué? El joven rico, ¿por qué él se apartó? No tomó la decisión de estar con Cristo, se apartó de Cristo. ¿Por qué? A ver, hermanos, alguien que esté en la sala pueda, a ver, alguien quiere participar. A ver qué dicen los hermanos. ¿Por qué el joven rico? O sea, ¿cuál fue la causa para que se aparte de Dios? Pues no, no se una al Señor Jesucristo. Bueno, Hermano, justo, bueno, en el sí, caso del joven rico era porque su Dios era su riqueza. O sea, él amaba más su riqueza que a su prójimo y que a Dios mismo, porque si hubiese amado más a Dios, no hubiese amado tanto su riqueza, es decir, la tenía en primer lugar. Y a veces nosotros podemos caer en el mismo engaño porque tenemos otras prioridades. A lo mejor no tenemos riqueza, pero tenemos otras prioridades, nuestro trabajo, nuestros hijos, y podemos caer en ese mismo engaño, ¿cierto? muy bien, hermana, gracias. No, ahí está la respuesta, hermanos. De hecho, en todo ser humano, en ti, hermano, que estás en esta sala, en mí, hay algo que está en primer lugar en nuestra vida. Siempre, en todo ser humano, a todo ser humano, todo de la tierra, sin excepción, algo está en primer lugar. Y eso es lo que determina lo que es una persona. ¿Qué cosa está en primer lugar en nuestra vida? Ojalá esté Dios en primer lugar en nuestra vida y hacer las cosas de Dios. Eso se ve en la práctica si Dios está en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Entonces, si es así, pues excelente, ¿no? Pero si no está Dios, puede estar la riqueza, como estamos estudiando ahora, en primer lugar, o sea, el trabajo, de repente, o de repente el amor a la esposa, a los hijos, está en primer lugar, supuestamente, ¿no? No es que uno no tenga que amar a la esposa, a los hijos, pero por encima del amor a Dios, ¿no? Entonces, ahí está el problema, hermanos, ¿no? Y esto es por principio, ¿no? Que hay un mandamiento justamente que dice el Señor, no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Hermano, Entonces, justo. la prioridad aquí, sí, hermana, No sé si es una frase de la Biblia o no, pero dice, donde está tu tesoro, está tu corazón, así sí, la Biblia dice eso, hermana, ¿no? ¿cierto? Claro, claro. Entonces, hermanos, ese es eh, aquí, por principio, hermanos, pues entonces, somos lo que somos porque en primer lugar algo está en nuestro corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, pues automáticamente todas las promesas, todas las bendiciones, todo lo que dice Dios para bien, pues está. Y aún tenemos la vida eterna teniendo a Cristo en el corazón, ¿no? Pero si él no está, hermanos, pues ahí está el problema, ¿no? Otra cosa puede estar, en este caso puede estar la riqueza, u otra cosa puede estar, hermanos. Aparentemente, pues algo sano puede estar, ¿no? En primer lugar, como es el amor a los hijos, por ejemplo, por encima del amor a los padres. Por eso el Señor Jesucristo trató de hacer dar cuenta, digo, aquel que ama más a padre, madre, hijos, más que a mí, el Señor Jesús dice tajantemente, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo.
Entonces, hermanos, aquí, esto es importante, esto es un principio, entonces, para que todo vaya bien y tengamos también la vida eterna, el que debe estar en nuestro corazón. En primer lugar es Dios, el Señor Jesucristo. Y esto por principio, hermanos, o sea, no por sentimientos, ¿no? Aquí va más allá de los sentimientos, hermanos. No tiene que estar Dios en primer lugar. Y si Dios está, pues, hermanos, también va a haber ese amor, pues, hacia el prójimo, en este caso hacia la esposa, hacia los hijos, va a haber responsabilidad de todo. Si es que en primer lugar está Dios. Por eso también la Biblia dice, ¿no? Respecto a la edificación del hogar, creo que es el Salmo, no sé si alguien me ayuda, hay un Salmo, no recuerdo bien que el número del Salmo, donde dicen, ¿no? En vano edifican los edificadores. Respecto al hogar, a la familia, dice también, ¿no? Eh, si Jehová no edificar, dice el hogar, si Jehová no está en primer lugar, Él está ahí presente, edificando el hogar, la familia, en vano trabajan los edificadores, en vano, por las puras están haciendo todo lo que tengan. Si Jehová no está en primer lugar, pues eso es en vano, hermanos, ¿no? En vano. O como decís también, no, si Jehová no cuida la ciudad, en vano están cuidando los policías, pues así dice también la palabra de Dios, hermanos, por principio, ¿no? Bueno, vamos con una tercera pregunta acá, dice, en clase repasen la pregunta al final del estudio del día martes sobre el hecho de que conocer la verdad no es lo mismo que ser salvo. A ver, aquí, hermanos, hay que pensar. El hecho de que conocer la verdad, dice, no es lo mismo que ser salvo. ¿Por qué esta es una distinción tan importante, dice, para nosotros? Si conocer la verdad, dice, no es lo único que nos salva, ¿qué es lo que nos salva entonces? No sé, hermanos, aquí sí parece una pregunta medio capciosa, no sé, hermanos, a ver, lo que yo tengo entendido, hermanos, es de que el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la justicia, yo soy la resurrección. El Señor dice, yo soy la verdad. Van a conocer la verdad, o sea, me van a conocer a mí y entonces iban a ser libres, pues, libres del pecado, libres de todo, ¿no? Y tener vida eterna. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que de repente acá en la pregunta que se está haciendo, no está bien clara esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, la respuesta que yo daría, ¿no? Respecto a ello, hermanos, es eso, ¿no? De que conocer la verdad es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es tener vida eterna, pues ya está solucionado el problema, pues. Pero no De es repente, suficiente conocer a Jesús no es suficiente, hay que obedecer, hay que cambiar la vida, hay que nacer de nuevo. claro, claro. O sea, en la práctica, hermanos, pues, como dicen, ¿no? Conocer la verdad les hará libres. O sea, da por entendido acá, ¿no? La palabra del Señor de que el conocimiento verdadero, diremos, ¿no? Del Señor es que da esa libertad y la vida eterna. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Yo doy testimonio, dice nuestro Padre Dios, ¿no? De que ustedes deben tener la vida eterna, pero esa vida eterna está en mi Hijo. El que tiene a mi Hijo, pues tiene la vida eterna, y el que no tiene, eso está bien claro, hermanos, ¿no? Lo que pasa es que a veces queda en palabras nada más eso, tal vez eso, ¿no? No se le da el pleno entendimiento, ¿no? De ello, ¿no? Entonces, ahí vendría a ser el problema, ¿no? Claro, como dice nuestra hermana, lo que tiene que suceder es en la práctica, no solamente en la teoría, sino en la práctica tiene que haber de este conocimiento de la verdad o del Señor Jesucristo, ¿no? Pero ahí está la palabra del Señor. A eso más no se le puede añadir más cosas, ¿no? Solamente aquí que en la práctica eso sea una realidad del conocimiento del Señor. Bueno, ahí estamos, hermanos. Y finalmente última pregunta, bueno, en esto del folleto de la lección dice, ¿qué otras razones se te ocurre por qué el joven rico rechazó a Jesús mientras que Saqueo lo aceptó?
¿Por qué? Creo que ya hemos redundado bastante en esta respuesta, hermanos. ¿Por qué? ¿O por qué otras razones se te ocurre de por qué el joven rico rechazó a Jesús mientras que Saqueo lo hace? Entonces, de repente, hermanos, alguien tiene otra respuesta, puede participar, ¿no? Y habíamos dicho nosotros de que, por principio, el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y cuando la riqueza está, bueno, en este joven rico se entiende que él decía obedecer los mandamientos y en realidad no obedecía, pues, porque el primer mandamiento dice que el que debe estar en el corazón es Dios o Jesús, pero en el corazón de este joven estaba la riqueza. Eso se entiende así y habíamos bastante hablado acerca de este tema, hermanos, y esto se manifiesta en la práctica cuando nosotros como Nabucodonosor dice, ¿no? Yo, dice, ¿no? O sea, se apropia, ¿no? Él, o sea, no reconoce que Dios es el dueño de la riqueza, de la fuerza para el trabajo, que todo viene de Dios, como Nabucodonosor dice, yo he hecho esto para mi gloria, esta ciudad he hecho, no con mi capacidad he hecho, con mi fuerza, con el sudor de mi frente he hecho esta casa, he comprado este carro, he logrado mi título gracias a mi sudor de mi frente. No reconoce ahí a Dios, ese es el gran problema. Todo lo bueno viene pues de Dios, hermanos. Si algo bueno hacemos, pues hay que reconocer que es de Dios. No hay nada nuestro, ni nuestro espíritu es de nosotros, es de Dios, ni nuestro cuerpo físico tampoco es nuestro, es de Dios. Todo es de Dios, la riqueza, el oro, todo es de Dios, hermanos. Todo es de Dios, hermanos. Y ese es un principio también, hermanos, que todo ser humano tenemos que entender, ¿no? O sea, de que todo viene de Dios. Como Job entendió, Dios me dio y Dios me quitó. Sea alabado el nombre de Dios. No, desnudo vine a esta tierra, desnudo me voy. Es un principio muy importante, hermanos. Entonces, Mm. Hermano, depender de Dios. Sí, hermano. um, eh, buenos días, hermano. Buen día, hermano. Ayer no me quedó claro personas secretas, ¿no? Que siguen a Jesús. Necesito de repente una recalcada más porque no aclararon nada, no hablan, se habló, pero no quedó claro. Un pecho pesaba 5 soles. Muy bien, hermanos. Vamos a, entonces, aquí, a veces los micros están prendiditos, ya están haciendo ya la actividad. Entonces, pues, hermanos, muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos. Bueno, ahí hay una pregunta de nuestro hermano Raúl, ¿no? ¿Por qué esto de que, en este caso, creo que era de José de Arimatea, ¿no es cierto? Que, bueno, habíamos leído la palabra de Dios, ¿no? De que José de Arimatea, a ver, o este Nicodemo, a ver, hermanos, no estoy recordando, pero ahorita lo vamos a ver en este resumen que hace el hermano, Era José de Arimatea. Perdón, de José ¿puedo de... decir algo al respecto? Sí, sí, hermanita, Es que es ayer la aclaración. justamente esa palabra estaba entre dos comas allí y Ujú. podía ser para lo uno, que realmente le tenía miedo a los judíos, o podía ser para lo otro, o sea, o sea, perdón, lo primero podía ser que fuera porque era un discípulo oculto, efectivamente. O sea, si se leía la coma eh, en relación a la primera parte, se entendía así, pero si se leía en relación a lo que seguía, que era que por temor a los judíos fue en silencio, ¿cierto? O fue escondido Secretamente. a donde, claro, secretamente donde Pilato a buscar a pedir el cuerpo, se entendía como que no era un discípulo oculto. Entonces quedó así como en el aire, la verdad es que sí quedó como en el aire. Yo pensaba que era así, que él, por miedo de los judíos, fue, cierto, ocultamente, secretamente a pedir el cuerpo, pero no porque fuera un discípulo secreto. Eso es lo que yo entendí. A lo mejor estoy equivocada, pero lo quiero dejar así, que puede ser perfectamente lo otro también. Entonces no quiero que mi palabra prevalezca por sobre lo que dice la Biblia, porque la verdad es que puede ser las dos cosas, no lo sé. Ujú.
Sí, pues entonces, habíamos leído la palabra del Señor que este hombre que estaba en el concilio, que estaba en el Sanedrín, donde, sí, como el Congreso, no sé, pero hay personas importantes ahí en el pueblo de Dios, el pueblo judío, ellos tomaban la decisión, ¿no? Tomaban la decisión, ¿no? Para vida o muerte, pues en este caso, ¿no? Determinar, juzgar las cosas, ¿no? Juzgar las cosas, porque tenían conocimiento de la palabra de Dios y todo ello, ¿no? Entonces, y José de Arimatea era miembro de ese Sanedrín, del concilio, entonces él era un discípulo del Señor, ¿no? Un discípulo, seguramente lo conocían ya como discípulo, porque así dice la Biblia, discípulo del Señor Jesucristo, ¿no? Pero ahí en ese pasaje bíblico dice de que por qué él fue ante el gobernador Pilato, dice fue secretamente. ¿Por qué fue secretamente? Dice ahí la Biblia, dice porque tenía miedo de los judíos, o sea, de sus colegas, seguramente el Sanedrín. O sea, él se fue así para pedir el cuerpo del Señor Jesucristo que ya había muerto para enterrarlo, ¿no? Pero era un discípulo del Señor, seguramente lo conocían todos ya que era un discípulo del Señor y lo aceptaban también en Sanedrín, no sé, pero así dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué fue secretamente ante el gobernador? Porque tenía miedo, dice, de los judíos. Por miedo de los judíos, secretamente se fue ante el gobernador. Así dice la Biblia, ¿no? Bueno, ahí no sé si está la respuesta clara, ¿no? Bueno, pero lo importante, hermanos, en todo esto es de que nosotros, como discípulos del Señor, de repente no tomemos decisiones así como José de Arimatea, estemos ahí, ¿no? En el grupo de personas o colegas, no sé en qué ambiente podemos estar, de repente no abiertamente queremos hacer algo, ¿no? O como una obra de Dios, pero no lo manifestamos abiertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente en el mismo entorno donde vivimos, creo, ¿no? Porque van a empezar a burlarse, a reírse o a hacer cosas así, pero preferimos no comentarlo delante de toda la gente porque no lo van a entender, tal vez, ¿no? Y hacemos las cosas así, ¿no? Como discípulos del Señor. No sé. Pero ahí está, no sé si está satisfecho nuestro hermano con la respuesta, ¿no? A su pregunta. Pero vamos a ver, hermanos, aquí Hermano, dice el té. Sí, hermanita. eh, también hay una cosa, hermano, de que buenos días con todos. Buen Eh, día, hermano. en primer lugar, a lo que les he estado escuchando, ¿no? Eh, prácticamente todos que vivimos acá en la tierra, lo tomamos como una burla a Dios, como una cosa secundaria a Dios, ¿no? Pero eso no debemos de hacer nosotros. Por más riqueza que tengamos, por más sea lo que sea, nosotros tenemos que estar siempre, lo primordial es lo primero es que tenemos que tener, ¿no? Lo que es a Dios. Es lo primero, espiritualmente y materialmente, es Dios para nosotros. Eso es, hermano, para mí. Muy bien, gracias, hermana. Muchas gracias. Ahí está. Claro, hermana, eso es un principio, hermanos, ¿no? Que debería ser así en todas nuestras vidas, ¿no? Primero Dios. Hermano Y Justo, eso, sí, sí, hermano Marcelín. buenos días, hermanitos, con todos. Buen día. José de Arimatea era un hombre especial. Las 4 veces como se nombra en la Biblia, por ejemplo, en cada uno de los que escribieron el Evangelio, hablan alguna característica. Mateo 27:52 dice que cuando llegó la noche vino un hombre rico, era un hombre rico de Arimatea, llamado José. Arimatea seguramente era un pueblo pequeño en algún lugar de Judea, ¿no? Que también había sido discípulo de Jesús. Entonces, Mateo dice primeramente que era un hombre rico y era discípulo de Jesús. Discípulo es aquel que sigue a Jesús donde quiera que va Jesús. Ahí está el discípulo. Ahora, Marcos 15:43
3, dice. José de Arimatea, miembro noble. Mira, ahora hace notar otra característica de José de Arimatea. Miembro noble del concilio. También esperaba el reino de Dios. Nosotros estamos esperando el reino de Dios, por eso nos reunimos cada mañana. Vino y entró osadamente. Osadamente quiere decir, y tenía la intención, las ganas, lo hacía, ¿no? Para ir frente a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces, eso dice Marcos. Ahora, Lucas 23:50 dice, había un hombre llamado José de Arimatea de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Esas características se dice, por ejemplo, de Noé, también se dice de Job. Era bueno y justo. ¿Se podrá decir de cada uno de nosotros bueno y justo? Varón bueno y justo. No lo sé, cada uno sabemos ahora. Por último, San Juan 19:38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, está recalcando que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. No era un miembro secreto, sino que secretamente fue por miedo a los judíos y rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y la pluma inspirada dice que fueron 3 discípulos quienes le bajaron el cuerpo lacerado de Cristo Jesús. Estos 3 habla la señora Joel de José de Arimatea, de Nicodemo, que trajo mucha cantidad de perfumes aromáticos y lienzo de la primera calidad trajo José de Arimatea. Y el tercer discípulo debe haber sido Juan, quien estaba siempre al pie de la cruz hasta el último momento. Ellos bajaron el cuerpo lacerado de Jesús, lloraron con manos temblorosas, envolvieron el cuerpo del Señor Jesús y pusieron en la tumba nueva de José de Arimatea. Era dueño de una tumba nueva, cavada en roca firme, y allí depositaron el cuerpo de Jesús. Es todo lo que dice la información. Muy bien, hermanos. Ahí está la información de la Biblia, lo que dice la Biblia, su mención. Pero ahora vamos a hacer un breve repaso, hermanos, de lo que hace el hermano Sergio Fustero. Misión en favor de los poderosos, el título de esta semana, hermanos. Misión, o sea, el trabajo que tenemos que hacer en favor de los poderosos, entre comillas, poderosos, hermanos, ¿no? Bueno, porque el único poderoso es Dios. Bueno, vamos a ver entonces, hermanos, esto, ¿no? Entonces voy a aquí. Esto, aquí es. Bueno, en esta presentación, hermanos, vemos acá qué dice el mensaje, ¿no? O sea, el versículo, ¿no? Para que inspira toda la lección, dice así. ¿Qué aprovecha el hombre? ¿Qué aprovecha, hermanos, al hombre si gana, digamos, todo el mundo entero y pierde su vida? Entonces, ¿qué le aprovechó? Pues, ¿qué de provecho ha tenido si ha ganado todo el mundo entero, todo el mundo, y pierde su alma, su vida, y va a perder su vida? Y la otra pregunta dice, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Qué tendría que dar el hombre a cambio de su vida? O sea, para tener vida eterna, ¿qué tendría que dar? Bueno, esas es las preguntas, ¿no? Que vienen para la lección de toda esta semana, ¿no? ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Son preguntas que uno se hace, hermanos, ¿no? Y uno tiene que reflexionar y pensar en ello. Y la respuesta, pues, se da en el estudio de esta semana. Entonces, aquí están los dibujos, hermanos. Un personaje es Nabucodonosor, aquel que pensaba, ¿quién me sucederá a mí? Era el que en ese tiempo Nabucodonosor dominaba todo el mundo entero con el reino de Babilonia y tuvo un sueño, una imagen
¿no? Donde Dios le da respuesta a través del sueño, le avisa quiénes vendrían después de él. Él era la cabeza de oro, el pecho de plata sería Medo-Persia, el vientre, los muslos sería de bronce, como se ve el dibujo ahí, hermanos, en la pantalla, Grecia, y después el hierro vendría a ser Roma, hermanos, que vendría después, y así sucedió, y también el pie en barro en parte y en barro en hierro, que estamos viviendo en ese tiempo, y luego viene una roca y destruye toda la imagen. Bueno, es el sueño, ¿no? Al fin del mundo. Eso es lo que le mostró. Después tuvo otro sueño y ahí está, ¿no? Otro personaje, hermanos, también es de Nicodemo, que se acercó al Señor Jesucristo de noche, ¿no? De noche, ¿por qué fue? Porque tenía ciertos prejuicios, seguramente no estaba claro en su pensamiento que Jesús era el Mesías, pero conversó con él quería tener la vida eterna, y hermanos, pues ahí conversó con Jesús. Y Jesús le dio datos de que Moisés levantaría la serpiente, así Jesús sería levantado y el que cree en él tendría vida eterna. Bueno, otro dibujito que también está es de Naamán, ¿no? Naamán, aquel sirio, un general importantísimo en el reino de Siria, ¿sí? Pues él era leproso, pero encontró la solución gracias al mensaje que fue dado por la niña esclava. A la esposa le dijo que, ¿por qué no mi señor va del profeta allá a Israel y se va a sanar de su lepra? Pues dicho y hecho fue, hermanos, y pues Naamán hizo caso, se zambulló 7 veces y se sanó, pues. Y él se volvió un creyente, así como Nicodemo también volvió un creyente, se identificó completamente cuando bajaron el cuerpo de Jesús y lo enterraron, y así. Y también Nabucodonosor se identificó completamente con Dios, el capítulo 4 de Daniel, así lo menciona. Bueno, ahí están los dibujos que ilustran de mejor manera, ¿no? El mensaje. Entonces aquí, hermanos, el comentario de nuestro hermano Fustero dice así: hay personas que parecen estar fuera de nuestro círculo de influencia. Hay personas que parecen, ¿no? Que no están en nuestra influencia. Por ejemplo, la presidenta acá del país no está en mi círculo, no me conozco. Ahora, ¿cómo yo voy a alcanzar? No está pues dentro de mi círculo de influencia, no me gustaría predicarle, pero no, o de repente así. Muchos presidentes de otros países no están en nuestro círculo, pues no, de influencia, ¿no? Donde pudiéramos contar. Ahora, personas poderosas hay, hermanos, ya sea que por su capacidad económica o por su posición social. Grandes empresarios hay, hermanos, políticos eminentes, líderes, ¿no? ¿Están ellas excluidas de la misión? Entonces hay una pregunta que se hace el hermano y dice, pues ellas, estas personas, empresarios, políticos, líderes, ¿están excluidas de la misión, o sea, de la misión que tenemos nosotros, que yo tengo también, ¿no? De llevar el evangelio a todo ser humano en todo el mundo? ¿Están excluidos ellos? Otra pregunta: ¿acaso no necesitan el mensaje de salvación? ¿Acaso ellos también no necesitan el mensaje de salvación, hermanos? Y dice aquí, no, por supuesto, da la respuesta a nuestro hermano. Al igual que todos nosotros, las personas poderosas también necesitan la gracia divina. Necesitan, pues, conocer a su Salvador, pues, ¿no? A su Salvador. Dios, hermanos, ahí dice el comentario del hermano, Dios usa creyentes fieles, un caso como hemos visto ya en la introducción, ahí la niña, por ejemplo, creyentes fieles y situaciones también especiales. Bueno, la niña estaba esclava ahí, situación especial, para poder alcanzar a este grupo singular. ¿Qué necesidades tienen? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? Por ejemplo, Naamán estaba enfermo, tenía la necesidad de sanidad. ¿Cómo podemos usar estas necesidades para conducirlos a Jesús? Bueno, y la niña le dijo que pues a través del profeta, pues, ¿no? Y conoció a Dios, Naamán, ¿no? Y se convirtió, pues, hermanos, ahí está, a través de la sanidad. Dirigirlo al Señor, a Dios, ¿no? Y pues el Señor hace lo demás, hermanos, los milagros, y ahí está. Ahora, ¿qué más comenta nuestro hermano Sergio Fustero, no? Entonces, aquí nos habla, o en su resumen, ahí está en la lección acerca de Nabucodonosor, pues, hermanos. ¿Qué necesidad tenía Nabucodonosor, hermanos? Bueno, en el fondo, Nabucodonosor, siendo el rey todo
pues era poderoso prácticamente ahí porque dominaba todo el mundo entero a través de Babilonia, ¿no? En esa época, hace tiempos pasados, ¿no? Él era, pues, se creía Dios, hermanos, era orgulloso, eh, egoísta, todo lo que se puede decir de negativo, ¿no? Era así, este rey, ¿no? O sea, lo que necesitaba era humildad, pero gracias a Dios, ¿no? Y él también aceptó esto, llegó a convertir, a ser humilde, pues, a ser humilde, pero para eso fue bueno, y hemos visto que él tuvo que convertirse en una bestia humana 7 años, hermanos, no, y entonces así recién levantó la cabeza y se convirtió humilde, pues no, y ya. Luego Naamán, hermanos, ahí está. ¿Qué necesidad tenía Naamán? Necesidad de tiempo para crecer. Naamán se sanó, pero él necesitaba tiempo para crecer espiritualmente porque todavía tiene sus tradiciones. Nicodemo, hermanos, ¿qué necesidad tenía Nicodemo? Necesidad de un Salvador. Él quería asegurarse de que Jesús era el Mesías y justamente el Señor le dio los datos necesarios y cuando lo vio clavado en la cruz, entendió el mensaje y se convirtió, hermanos. ¿Qué necesidad tenía el joven rico, hermanos? Él quería, bueno, él necesitaba, en el fondo, el joven rico necesitaba que estaba en primer lugar en su vida, en su corazón, ¿no? Entonces la necesidad era establecer prioridades, ¿no? Entonces eso es lo que uno necesita, ¿no? ¿Quién está en primer lugar en nuestra vida? El joven rico necesitaba a Dios, ¿no? Aunque él lo rechazó. José de Arimatea, ¿qué necesidad tenía? Necesidad de colaborar. José de Arimatea era prácticamente un discípulo, así dice la Biblia, y él pues estaba, el discípulo siempre está para colaborar, hermanos, donde esté, en cualquier circunstancia, y él es el que, pues, uno de ellos que bajó el cuerpo de Jesús, pidió al gobernador el cuerpo de Jesús muerto, ¿no? Para enterrarlo, ¿no? Bueno, ahí está esos personajes que hemos estudiado, hermanos, y en primer lugar, desarrollando ya el tema, Nabucodonosor, necesidad de humildad. Dios nuestro Salvador, dice la Biblia, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la palabra de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Quiere Dios que todos sean salvos. Conozcan la verdad, pues no, hermanos. Entonces, en el comentario aquí nuestro hermano pone que la salvación no se otorga solamente a un grupo especial de elegidos, ¿no? La expiación, hermanos, realizada por Jesús abarca a toda la humanidad, como ya lo hemos leído, hermanos. Ahí está, a todos. Quiere que todos sean salvos. La Biblia dice así, hermanos. Esto, por supuesto, incluye al rey, al presidente de la nación, ¿no? Para todos los salvos. Sin embargo, hermanos, es prácticamente imposible acercarse a este tipo de personas. Por otra parte, hermanos, su posición de poder los puede llevar pues a pensar que no tienen necesidad de nada. Ese es un gran problema. A veces cuando uno tiene plata, tiene, no sé, está capacitado para todo, entonces dice, yo no necesito y una falsa confianza en sí mismo, pero hermanos, eso es falso, pues es un engaño, ¿no? Aquí dice que gracias a su conocimiento, habilidad, riqueza o inteligencia pueden conseguir todas las aspiraciones. Hay gente así, hermanos, que me he topado yo también así, y decían, ¿no? Que en cualquier circunstancia ellos podrían salir adelante y no necesitaban tal vez de Dios y de todo ello, ¿no? Hay gente así, hermanos. Esto es lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor. Claro, él no tendría necesidad de nada, supuestamente, ¿no? Pero era un hombre pues infeliz seguramente, ¿no? A través de su historia vemos que Dios puede usar métodos especiales para alcanzar a los encumbrados. En este caso le alcanzó el mensaje a Nabucodonosor. ¿Quién le alcanzó pues el mensaje a Nabucodonosor? Pues Daniel, pues hermanos, Daniel, los jóvenes hebreos amigos de Daniel, pues eleva a personas fieles como Daniel, pues hermanos, a posiciones de influencia para usarlos como puentes para llegar a los poderosos. En este caso, ¿quién llegó a este rey todopoderoso en ese tiempo? Pues entre comillas, todopoderoso, ¿no? Nabucodonosor llegó pues Daniel. Daniel llegó a esa posición de ser el primer ministro en este reino de Babilonia, hermanos, ¿no? Y a través de él pues escuchó el mensaje de Dios, ¿no? Los consejos, la interpretación de sus sueños que Dios le daba. Interviene directamente, hermanos,
Dios interviene directamente, ¿no? Para humillar, hermanos, su orgullo y arrogancia y llevarlos a reconocer su dependencia de Dios. Un primer paso también, hermanos, ¿no? Para nosotros, para todo ser humano, para realmente conocer a Dios, es la humildad. Si uno no es humilde, no, hermanos, pues no, nunca va a conocer a Dios, ¿no? Pues uno tiene que reconocer su propia condición y sentir su necesidad. Vamos, la segunda parte, hermanos, en este caso está hablando acerca de Naamán, necesidad de tiempo para crecer. Y dice, y cuando mi señor el rey vaya a adorar al templo de Rimón, en el templo de Rimón, y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme a este templo. Bueno, aquí se está destacando, hermanos, el hecho de que él conoció a Dios. Gracias a quién usó Dios para llegar con el mensaje, a la niña, ¿no? Esclava en esa circunstancia, pues que dijo que él podía encontrar solución a su problema en el profeta en Israel o en Dios, ¿no? Y él encontró esa solución, pero él necesitaba ahora pues conocer un poco más de las cosas de Dios y él acá pide, ¿no? A Dios, ¿no? De que le perdone porque él se inclinaría todavía a los ídolos porque era pues el que iba con el rey, o digo, el rey de Siria al templo que tenía su ídolo y sí o sí tenía que estar allí, pues perdóname si yo me inclino, decía, pero poco a poco él entendería seguramente de que no hay que inclinarse a las imágenes, ¿no? Eh, Hermanos, por otra parte, dice aquí, Naamán era una persona grande en Siria, usando a una niña, Dios le guió hasta el profeta Eliseo para ser sanado de su lepra. En ese momento, Naamán entregó su vida a Dios y decidió servirle, pues él decidió, se convirtió, pues realmente. Pero su conocimiento de Dios era limitado, no era total, no conocía totalmente al Señor. Necesitó la carga de un par de mulas, por ejemplo, para poder adorarle. O sea, se llevó tierra, ¿no? De ahí de Jerusalén, pues, o del pueblo judío, no sé, por sus tradiciones seguramente, ¿no? Para recordarse que en Dios, ¿no? Después de todo, el dios Rimón vivía, dice, en Siria y el Dios verdadero en Israel. Así que según su conocimiento necesitaba llevar un poco de tierra de Israel a Damasco para poder adorar a Dios de Israel. Bueno, serían sus tradiciones, ¿no? Pero había que corregirse de esas tradiciones. Su segundo pedido fue, dice, un permiso para pecar. Miren lo que él, Naamán, que no conocía a Dios, poco a poco conocería, ¿no? Pidió permiso a Dios para pecar. Sabía que sus obligaciones políticas iban a entrar en conflicto con su nueva fe, pero Eliseo no le reconvino ni corrigió su error. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Ve en paz, le dijo, ¿no? Naamán necesitaba tiempo para crecer, tiempo para conocer a Dios, tiempo para cambiar, tal vez para ayudarle a crecer. Eliseo visitó Damasco más adelante, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, hay personas así que empiezan a conocer a Dios y no podemos nosotros decirle, no, que todo a la vez tenga que practicar. Poco a poco va conociendo y va practicando, hermanos. Incluso nosotros también no podemos decir que ya conocemos todo, sino vamos aprendiendo cada vez más y más, hermanos, ¿no? A pesar, dice, bueno, esta la otra parte, hermanos, dice aquí, Nicodemo, necesidad del Salvador. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, hermanos, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche, pues, hermanos. Entonces, él dice en el comentario, a pesar de reconocer que la enseñanza de Jesús venía de Dios, Nicodemo, el maestro de Israel, se resistía a reconocer abiertamente que era un seguidor del maestro de Galilea. Entonces, todavía de noche fue porque todavía no estaba tan seguro él de que Jesús era el Mesías, pero por eso fue a conversar con él, pero él tenía la intuición o dirigido por el Espíritu Santo, no, él necesitaba de repente aclaraciones, ¿no? De que Jesús era el Mesías, el Salvador, y conversó con él y el Señor pues le hizo ver realmente de que sí, él tenía que hacer un compromiso serio con Dios, nacer de nuevo. Dice, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Del agua del Espíritu. Pero ¿cómo es eso? ¿Acaso me voy a meter al vientre de mi madre otra vez y nacer de nuevo? No. Bueno, pero lo que en realidad le estaba diciendo que él tenía que hacer un compromiso serio con Dios a través del bautismo por el agua y también del Espíritu Santo recibiría, ¿no? Y que tendría que Dios dirigir su vida de él. Porque el conocimiento lo tenía de la palabra, la teoría lo tenía, hermanos, ¿no? Bueno, entre el comentario vamos a ver acá.
era orgullo lo que él tenía, era apego a su posición de poder, era miedo al rechazo de sus iguales. A veces suele suceder esas cosas, hermanos, que impiden, pues, no creer definitivamente en el Señor, ¿no? Dios tuvo paciencia, hermanos, con él, con Nicodemo, ¿no? Incluso lo usó para salvar la vida de Jesús en momentos críticos de su ministerio. Sí, pues, como estaba en el concilio Nicodemo, y como todos querían matarlo a Jesús, él intervino y dijo, pues no, hay que escucharlo primero, no se puede determinar matarlo así sin escucharlo y ver lo que dice. Bueno, así él intervino, ¿no? Impedía, ¿no? De que lo mataran al Señor Jesús. Cuando Nicodemo vio a Jesús, hermanos, levantado entre cielo y tierra, o sea, crucificado ya, hermanos, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así le había dicho, ¿no? Jesús sería levantado. Entonces, ahí ejerció su fe, hermanos. Ahí se identificó al 100% ya. Pues. Supo sin lugar a duda que había encontrado pues al Salvador, sin importarle qué pensarían de él, decidió pues hacerse cargo, hermanos, de los gastos del sepelio de Jesús. Ahí está, Nicodemo, ¿no? Haciéndose cargo del sepelio del Señor Jesús, o sea, para enterrarlo al Señor Jesucristo, pues no compró los ungüentos, hermanos, ¿no? Que eran algo de 45 kilos, hermanos, ¿cuánto dinero era ese perfume, hermanos? Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, hermanos, ahí también estaba Nicodemo, salió pues en su defensa, hermanos. La iglesia cristiana ahí, inicial, ahí dio todo su dinero, hermanos. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló, pues animó, ¿no? La fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén, hermanos, y en llevar adelante la obra del evangelio. Se identificó completamente con el Señor. La otra parte que hemos estudiado, en resumen, es acerca del joven rico, hermanos. Él tenía necesidad, pues, ¿no? De quién estaba en primer lugar en su corazón. Necesidad de establecer prioridades. Jesús le dijo, pues, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea que el dinero estaba en su corazón y había que desprenderse, por eso el Señor Jesús le dijo que venda toda su riqueza, los reparta a los pobres y que pues le siga al Señor Jesucristo, ¿no? Pero él no estaba tan dispuesto a eso, por lo tristemente se fue, pues, hermanos, ¿no? Ahí en el comentario nuestro hermano pone aquí, pregunta, ¿puede un camello pasar por el ojo de una aguja? ¿Puede un rico salvarse? Son preguntas, ¿no? Por otra parte, si un rico no se puede salvar, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Así dice en Mateo 19:25. Los mismos discípulos al escuchar esto del Señor Jesús, no, que difícilmente un rico sería salvo, entonces ellos sacan la conclusión, ¿quién puede salvarse? Pues entonces aquí nadie se va a poder salvar, y así que lo abandonaron al Señor Jesucristo justamente en ese momento, ¿no? Mucha gente lo abandonó, porque decía, qué difícil es, de repente aquí en la sala también alguien puede pensar, y entonces ahora, ¿qué va a hacer? No, esto sí está difícil y a veces uno lo abandona, ¿no? Vayamos por partes, hermanos. Por muy rico que uno sea, hermanos, nadie puede comprar la salvación de su alma. Así dice Salmo 49:8, hermanos. Nadie puede comprar la salvación de su alma. Además, Jesús no dijo que un rico no se puede salvar, no dijo eso, sino que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente, hermanos, no, difícilmente. Bueno, hacemos alusión, hermanos, a Abraham, que era rico, pero no se menciona que era rico, pero él, la prioridad en su corazón estaba Dios, hermanos, y hacer la voluntad de Dios. Entonces, Job también era un millonario rico, pero se ve que era un hombre que en su corazón estaba Dios. No la riqueza era un complemento nada más para él. Aunque el diablo le quitó todo eso, pues él no se hizo problemas. Dios me dio, Dios me quitó, dice, sea alabado el nombre de Dios. Bueno, entonces ahí es importante, hermanos, quién está en el corazón, ¿no? Entonces, no, la riqueza es simplemente un medio nada más, es un complemento nada más que se necesita de repente para comprar las cosas que uno necesita, pues no. ¿Necesitan pues los ricos despojarse de su riqueza para servir de corazón a Dios? Es una pregunta, ¿no? Que se hace aquí. No, dicen, no, no. Entonces, en otras palabras, tú puedes ser millonario, pero tú tienes que saber administrar, pues reconocer que de Dios es todo y administrarlo para el bien. Entonces, y no pasa nada, pues hermanos, ¿no? Eh, pero, dice aquí, pero las riquezas pueden ser una venda más bien que ciegue sus ojos y le impida ver y suplir las necesidades de los demás. O puede ser un Dios
al que den la prioridad en su vida, ¿no? Se convierte en un Dios a veces la riqueza. Ese es el problema, ¿no? El amor hacia la riqueza, ¿no? Por tanto, para que una persona rica entre en el reino de los cielos, tiene que cambiar sus prioridades, pues, hermanos, poniendo a Dios en primer lugar. Eso es lo que habíamos comentado. Saqueo cambió sus prioridades. Por ejemplo, Saqueo también era millonario. No necesitó dejar sus riquezas para entregarse completamente a Jesús, pero sí le puso en su debido lugar, compartió la mitad de sus riquezas con los pobres y a los que había engañado devolvió 4 veces. Y es lo que uno tiene que hacer así, ¿no? No aferrarse a sus riquezas. Bueno. Aquí el otro el personaje, el último, es José de Arimatea, necesidad de colaborar. Este hombre era ya discípulo del Señor, pues el discípulo del Señor siempre está presto para colaborar. A ver, ¿dónde ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde damos estudios? ¿Visitamos? ¿Qué hacemos? Hay que ayudar. Entonces, ese era José. Ese es un discípulo, el José de Arimatea. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, dice, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Bueno, era un discípulo verdadero, pues, del Señor Jesús. Y si habla acá secretamente por miedo de los judíos, era porque los judíos estaban pues con el propósito, ellos lo habían matado ya pues a Jesús, ¿no? Al Señor Jesús. Aunque José de Arimatea también era judío, pero no era parte de los que habían asesinado al Señor Jesucristo, pues, ¿no? Entonces, él rogó de frente, osadamente fue ante Pilato y pidió el cuerpo y así pues no, lo llevó y lo enterró, ¿no? Juntamente con Nicodemo y muchos otros más. ¿Qué más nuestro hermano comenta? José se declaró pues abiertamente, hermanos, discípulo de Jesús cuando tuvo la oportunidad de hacer algo por él. De este modo fue usado por Dios para cumplir la profecía de Isaías, hermanos, ¿no? Todo estaba profetizado, cómo sería enterrado, dónde sería enterrado, y todo estaba profetizado, se cumplió tan igual, hermano. Sin la intervención de José, Jesús hubiera sido enterrado ¿dónde? En una fosa común, ya que los discípulos nunca hubieran podido pedirle a Pilato que les entregara el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Eso es una suposición, ¿no? Una suposición, pero la palabra de Dios se cumple y tenía sí o sí que enterrarse en un sepulcro nuevo, porque la profecía ya lo decía eso, ya sabe Dios el futuro. Ajá. Y pues y lo usó pues a José de Arimatea. Una manera de cumplir la misión en favor de los ricos y poderosos es ofrecerles la oportunidad de colaborar con la misión, hermanos. Bueno, en este caso, pues ahí está la tarea, ¿no? Si uno tiene bastante economía, pues su deber es pues usarlo, ¿no? Eso en el servicio de Dios, de la salvación de todas las personas, ¿no? Que conozcan el Evangelio. O si tiene poder para decidir, también tiene que decidir, ¿no? A favor de las cosas de Dios, ¿no? Sí, he visto muchas personas que tienen poder y decidían, ¿no? Por hacer las cosas de Dios. Y aunque han sido algunos votados de sus trabajos, no hay ningún problema, con alegría lo han recibido eso, pero siempre han estado haciendo las cosas de Dios. Propongamos un proyecto de ayuda a la comunidad, hermanos, dice así, por ejemplo, eso es un ejemplo, un proyecto que impacte visiblemente al bienestar de los necesitados. Los ricos y poderosos sentirán la necesidad de colaborar en él, tal vez sea por prestigio o por motivos, pero tal vez sea para poder exteriorizar su deseo de ayudar, su anhelo de hacer algo por otros. Démosle la oportunidad de participar en algo bueno para que a su vez ellos también puedan ser alcanzados así por Jesús. En estas, bueno, Navidad, aunque es una costumbre, hermanos, pero aprovechamos nosotros, pues ahí vamos a aprovechar nosotros a hacer nuestra chocolatada y llevar cosas, y con la ayuda seguramente de personas que tienen posibilidades económicas, pues se hará eso porque es un lugar que debemos ingresar allí a hacer el trabajo misionero. Estamos empezando ahí de cero prácticamente, pero así conocer a la gente allí, hacernos amigos de ellos y así tal vez puede ahí pues colaborar esos personajes, ¿no? Que son ricos y poderosos también, ¿no? O sea, hacerles partícipes también las actividades que nosotros queremos hacer para que conozcan a Dios. Y finalmente, hermanos, el comentario dice, aquellos que pertenecen a las altas esferas de la sociedad han de ser buscados con tierno afecto y consideración fraternal, hermanos. Los hombres de negocios, hermanos, los que se hallan
en elevados puestos de confianza, los que poseen, hermanos, grandes facultades inventivas y de discernimiento científico, los hombres de genio, los maestros del evangelio, cuya atención, dice, no ha sido llamada a las verdades especiales para este tiempo. Estos deben ser los primeros en escuchar el llamamiento, a ellos se les debe dar la invitación, hermanos. Ahí está, hermanos, este comentario muy importante, hermanos, que debemos hacer llegar el evangelio, pues, a esas personas, ¿no? A esos personajes. Incluso está haciendo mención aquí hasta pastores dentro de la iglesia misma, de la iglesia, no, que no conocen todavía a Jesús, pero son pastores, pues, pero no conocen al Señor Jesucristo. Así como Nicodemo era más que un pastor de iglesia, Nicodemo era pero no conocía pues al Señor Jesucristo, pero iba en pos y había que hacerle conocer a él. Entonces, miren, hermanos, hasta nuestros pastores también pueden conocer a el Señor Jesucristo, ¿no? Eso es más o menos el mensaje que está diciendo aquí en este comentario del espíritu de profecía, hermanos, ¿no? Nadie debe ser descuidado a causa de su aparente devoción a las cosas mundanas, ¿no? Claro, no hay que descuidarlos, vemos a la gente. Muchos de los que ocupan altos puestos sociales tienen el corazón apenado y enfermo de vanidad. Anhelan de una paz que no tienen. Pues sí, pues hermanos, que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica, si está con nosotros, por favor, despídanos con la oración, hermanita. Amén, hermano. Vamos a orar. Por favor. En nuestro chat, nuestra hermana, a ver, déjenme ver. Se demoró un poco en abrirme aquí el mensaje. Nuestra hermana Irene Papaza pedía por favor que oráramos por sus hijos Eric, Woody e Irianita, por su carácter y la salud de su mamita. ¿Ya? Eso para que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Bien, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Querido Padre, hasta ahora primeramente queremos darte gracias por tu palabra, mi Señor. Rogarte, mi Señor, que esta haya cabida en nuestros corazones, Padre amado, para que podamos ponerla en obra y práctica, Señor. Padre bendito, hay gente que mi Señor, a veces vemos inalcanzable, mi Señor, pero para ti nada es imposible, mi Dios. Si tú quieres usarnos para llegar a ella, a esta gente que es poderosa, que tiene influencia, mi Señor, y que a veces ellos mismos piensan que no necesitan nada, Padre, pero en sus corazones, mi Dios, que solo tú puedes ver, sabes la necesidad que hay, Padre bendito. Te queremos rogar, mi Señor, como hijos tuyos, que nos ayudes a alcanzar a esas personas también, mi Señor. Úsanos, Padre bendito, como instrumento en tus manos, te lo rogamos. Padre amado, al irnos, mi Señor, a esta hora retirarnos a nuestros quehaceres, te rogamos que nos acompañe, mi Señor, y como dije antes, por favor, que nos uses como instrumentos en tus manos. Sea hecha tu voluntad en nuestra vida para honra y gloria de tu nombre, Señor. Padre, sabemos que no merecemos nada, pero te lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Amén, amén.